Susana Cotro de Win. Gracias, José Luis. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Ruiz, a Bienvenido Rodríguez el León, y nuestro abrazo y cariño para don Álvaro, que sé que pronto estará con nosotros. Señores, el tema de la muerte, del asesinato de Orlando Jorge plantea temas y así muchas otras situaciones que son el desenlace de muchos temas que nosotros vamos dejando a un lado. Plantea el análisis de hasta dónde pues todo el sistema de partidos políticos y sus marcos legales pues tocaron el tema del clientelismo político y los correlatos de captación y de recepción de contribución para las campañas políticas y los financiamientos de los partidos políticos. Los que nos pusieron de mojiganga al interior de los partidos políticos para analizar, hacer propuestas y las mesas de trabajo para la ley 3318, que teníamos muy claro o entendíamos que había un deseo real de tratar de eliminar las distorsiones y de crear un mecanismo que realmente pues regulara la vida de los partidos, pues nos sentimos realmente estafados. Finalmente los tomadores de decisiones dentro de las cúpulas partidarias se pusieron de acuerdo y cercenaron los objetivos de esta ley, y hoy vemos resultados o vemos situaciones que son el resultado de que no hayamos logrado una buena regulación, aunque sea desde el punto de vista normativo. Aún así, aunque se le quitaron las muelas a esa ley, y esa ley no tuvo en su contenido los objetivos y las aspiraciones hipócritas que decían los partidos políticos, aún con los instrumentos que tenemos, nosotros debemos hacer algunos análisis. ¿Para qué sirve y cuál es la función de la unidad de control financiero que establece la ley 3318? Bueno, aunque sea en lo formal, esa unidad debe de fiscalizar los fondos que reciben los partidos políticos, pero usted sabe que los fondos públicos nada más. Sobre los fondos privados, estas unidades de control financiero no tienen ninguna clase de competencia. La supervisión solamente es para el reparto y la distribución de los fondos públicos. Las otras contribuciones privadas que dice la ley que ninguna persona particular puede donar más del 1% de la mayor contribución que reciben los partidos políticos, no la mayor contribución del partido al que se trate. Ya usted sabe que es una suma abismal. Este control está en la Junta Central Electoral, pero cuando usted se va al texto de la ley, ese control que ejerce la Junta Central Electoral sobre la contribución privada se supedita a la recepción de un informe sobre ejecución presupuestaria del partido político 6 meses después del año presupuestario que se toque. Y la sanción solamente es no recibir los fondos públicos. O sea, sobre la fiscalización de los fondos privados, la mayor sanción que hace la Junta Central es aprobar o no aprobar o garantizar que se reciba un informe. Más nada, y que si no lo entrega, no vas a recibir los fondos públicos. O sea, ciertamente no hay ninguna clase de control, no hay una unidad para fiscalizar y auditar las contribuciones privadas a los partidos políticos. Entonces realmente la ley deviene en infuncional, porque además la sanción es ineficaz. También se dice que pudiera
se dijo que los partidos políticos debían ser sujetos obligados y era la forma de verificar que no hubiese por lo menos lavado de activos, que no es los fines de la ley de evitar que hayan grandes contribuyentes que inviertan en los partidos políticos para sacar prebendas y capitalizar su contribución. No, para evitar la incursión de capitales non santo en los partidos políticos, los mecanismos de la ley de lavado de activos, pues los partidos políticos no son, ¿verdad?, sujetos obligados, no están sujetos, por lo tanto, valga la redundancia, a hacer la debida diligencia, ni ampliada ni simplificada. ¿Qué se ha dicho? Bueno, que se pueden incorporar los partidos políticos por una resolución del Comité de Lavado de Activos, pero si su ley del otro día, donde ya tenían la ley de lavado de activos, evitó listarlo como sujetos obligados, se va a lograr por una resolución del Comité de Lavado de Activos y a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero del Comité de Lavado de Activos, cuando la unidad de control especializada no tiene ninguna participación en la contribución privada de los partidos políticos. La homóloga en el sistema electoral es, como le dije, la unidad de control financiero. Entonces, todo esto se hizo precisamente para proteger el clientelismo y el rentismo, que es la base fundamental de la vida y del financiamiento de los partidos políticos. Los políticos se hacen los tontos, prometen de todo en la campaña, cooptan y permiten la incursión de esos personajes que vienen simplemente a invertir con expectativas desbordadas, entonces, porque realmente cuando usted ve el disgusto que existe, no solamente en las personas particulares que se acercan a los partidos políticos, sino los mismos militantes, porque a veces esas personas la enquistan en la cúpula partidaria, aunque no tengan ninguna clase de experiencia política, para garantizarle o para garantizarse pues pertenecer a esos partidos políticos. Estas personas hacen estas grandes inversiones allí con su finalidad de un rentismo claro. Inclusive muchas veces lo hablan antes de invertir y los políticos se hacen los tontos y le proponen y le crean y le hacen promesas que después son imposible cumplir porque existen algunos mecanismos de control en la administración y en la gestión pública que muchas veces esos mismos candidatos no conocen. Por eso ustedes han visto cómo se han despojado de una burocracia más o menos formada en el Estado de manera brutal, han tenido que arrancarla para sustituirla por compañeros que también tienen mentalidad clientelar, porque ustedes lo escuchan. A mí hay que darme lo mío y a mí hay que darme posiciones. Y es un tema grueso que no queremos tocar y que desborda y señala a los reguladores del sistema. La Junta Central Electoral es responsable de finalmente la ley que se dio. Y cuando hablo de Junta, hablo de la institución, no de esta composición de la Junta, sino ni de otra. De la que se dio de la ley y de la pírrica fiscalización que aún con este instrumento legal deficiente que tenemos debió de haber hecho. Todos esos legisladores que han salido visiblemente afectados por lavado de activos, por participación en el narcotráfico y demás, señala una endeble fiscalización de la Junta Central Electoral que debió obligar a los partidos a hacer algún tipo de depuración, algún tipo de conocimiento. Tiene que haber una corresponsabilidad entre los partidos políticos y la gente a la que presenten sus boletas electorales. Tiene que hablarse una discusión seria sobre el rentismo, el clientelismo, sobre las propuestas
promesa que hacen los partidos políticos, cómo reciben los fondos y de quiénes reciben los fondos. Esa misma ley dice que todo fondo que no tenga un origen conocido se considerará igualmente ilícito. Pero si no se hace la fiscalización ni la auditoría de los fondos privados porque están fuera del control de la unidad especializada, y la Junta Central lo que hace es ver el informe que mandan los partidos políticos. Aún esta ley decía que había que publicar un registro detallado de todos los contribuyentes en un periodo de circulación nacional, y ni siquiera la Junta Central Electoral le está mandando el listado pormenorizado de los contribuyentes, y la Junta lo deja así y no trata de hacer algún tipo de fuerza a los partidos políticos. Seguimos en lo mismo y en la discusión se va. Y la Junta, nadie la menciona en todos estos temas. Porque ¿por qué ese señor tenía esas expectativas? Bueno, porque eso es lo que para eso es que invierten. Independientemente, y no estamos personalizando nada, porque este señor tenía entrada de picaporte en el Ministerio de Medio Ambiente, porque había ese compromiso aparte de la relación personal y de amistad que habían, porque él se sentía que le debían algo. Esos temas hay que hablarlo, y eso pasa en todos los partidos políticos. Inclusive la militancia meritoria se ha visto sustituida por los personajes que incursionan en los sectores regulados y aseguran las posiciones de más alto puesto en los sectores regulados a través del financiamiento que hacen en los partidos políticos. Y la burocracia y los funcionarios que tienen años formándose, trabajándose, tienen que estar debajo de esos personajes que llegan con conflicto de intereses, no, con representación de los intereses que ellos van a regular. No es conflicto, no hay ningún conflicto. Ellos no llegan con interés de colocarse del lado de los reguladores, no, ellos van a defender a los sectores regulados que ellos representan, y que a veces ellos tienen inclusive actividades económicas conocidas. Y así tú ves ministros y tú ves reguladores que de manera clara tienen actividades empresariales en los sectores y lo dicen y se precian. Es más, dentro de las pocas hojas de currículo que ellos presentan, es decir, no, yo tengo años siendo empresario allí. Y lo dicen abiertamente. Entonces, eso es un tema que hay que verlo desde el punto de vista ético, y que los partidos políticos y los líderes políticos hacen y dicen una cosa en campaña, un discurso ético, y por debajo hacen otra. Hasta que el clientelismo no se erradique a través de los mecanismos de control de la Junta Central Electoral y los adyacentes. Porque si aquí hubiera una buena fiscalización de los fondos públicos y del pago de impuestos, y personajes que no pueden explicar su fortuna ni de dónde vienen el origen, no pudieran tener esos capitales para disponer, invertirlos en política. Hasta que esto no se logre, nosotros no vamos a tener ni buenos funcionarios designados ni buenos funcionarios electivos, porque sencillamente la gente con nivel y con compromiso no puede tirarse al ruedo a participar, porque no tienen los capitales, no tienen la protección de esos sectores oscuros que financian personajes para colocarlo ahí. Hasta que esta discusión no se da, los partidos políticos tampoco van a tener movilidad interna, no va a haber ascenso de los buenos personajes, porque en las cúpulas o se van a poner esa gente o van a permanecer aquellos que promueven y protegen a esas personas. El clientelismo es el cáncer, el clientelismo es la razón principal del deterioro del sistema de partido y hasta del deterioro social que nosotros hemos vivido, porque son esos los funcionarios que están en la toma de posición de decisiones, que tienen compromiso con los sectores más oscuros y con el deterioro social que nosotros estamos viviendo.